Buenos días a todas y todos. Aquí estamos hoy con Claudia Coro del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales de América Latina para un conversatorio sobre educación popular y las luchas de los movimientos sociales. Estoy feliz y honrado que Claudia esté aquí y también con las compañeras de Chica. Y tengo que hablar sobre Alessio, que no pudo ser aquí, y le agradezco mucho porque organizó todo esto, está atrapado en un vuelo desde Bruselas. Claudia Coro está en Italia, está haciendo un largo recorrido en diferentes ciudades italianas para presentar el libro sobre Berta Cáceres. El libro La Revolución de Berta, que fue escrito en español 2018 y ha sido traducido este año en italiano. Es interesante que por SICA, es interesante que se pueda hablar sobre este. Claudia es una militante, una activista, una feminista, que nos ayuda a entender un poco qué son las luchas en América Latina y no solo de las mujeres de la tierra, de los territorios. Yo quiero solamente recordar algún libro que me han siempre acompañado y me han hizo reflexionar. Primero, son muchos, pero quiero empezar desde 2006, Caleidoscopio de Rebeldía. Me gusta mucho el concepto que rebeldía y caleidoscopio, no existe una única rebeldía, ¿no? Me recuerda amigos de India que hablan sobre el arco iris de los movimientos, que no hay solamente el verde, el rojo, etc. Esto me parece extremadamente interesante. Después, 2007, Asia, una pedagogía femenina, géneros y educación popular. Me parece muy interesante la reflexión a partir de Paulo Freire sobre una pedagogía femenina. 2009, un libro extremadamente político sobre criminalización de la pobreza y del protesto social. Pienso que esta es una actitud neocapitalista, neoliberista, de pensar que la protesta es crimen, ¿no? Este es un tema extremadamente peligroso. 2016, un libro extremadamente interesante, Feminismos populares, pedagogías y políticas, aprendizajes compartidos con voces desobedientes de Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay, Palestina y Cuba. Otro libro que me gusta siempre de este año, 2016, Somos Tierra, Semilla, Rebeldías, Mujeres, Tierra y Territorio en América Latina. Este me parece un tema extremadamente interesante de los feminismos populares de América Latina en la reflexión con tierra y territorio. Somos geógrafos, estamos muy sencillos a este tema, ¿no? Otro trabajo que ya hemos dicho sobre la Revolución de Berta, me gusta mucho el capítulo 9 de este libro, después pienso que voy a hablar sobre la siembra de Berta, que se quedó con todas las voces de las mujeres que han trabajado con ella. Y después, como geógrafo, y geógrafos, mis colegas aquí, Daria, pienso otro tema, feminismos territoriales, hasta una pedagogía feminista. Entonces, esta relación me parece extremadamente interesante. Concludo con algunas palabras de tu artículo que ha publicado en Nueva Sociedad en 2016, sobre feminismos populares. Me gusta, las brujas necesarias en los tiempos de cólera. ¿Okay? Las feministas de la resistencia hondureña crearon la incisiva consigna síntesis: ni golpe de Estado, ni golpes a las mujeres. Y concluye este artículo diciendo: la pedagogía feminista recupera de la educación popular datos centrales como el lugar del cuerpo en el proceso educativo. Pienso que un tema importante del feminismo popular comunitario de América Latina es esta relación entre cuerpo y tierra. Y te dejo la palabra. Estoy extremadamente feliz que tú estás aquí, porque esto es uno de los pocos seminarios, conversatorios que se hacen en las universidades. Este es interesante porque tu trabajo es un trabajo popular que en la tradición de América Latina mezcla trabajo en la universidad, trabajo de investigación, trabajo en el pueblo, trabajo en los territorios. Muchas gracias y a ti la palabra. Bueno, gracias a ustedes y espero que sea un diálogo realmente, que puedan intervenir con comentarios, debates, preguntas, porque la educación popular es, en primer lugar, pedagogía del diálogo, y no pedagogía que, como dijo Paulo Freire, considera que hay un lugar de saber y un lugar donde no se conoce, un lugar de ignorancia. Nuestro maestro es Paulo Freire, principalmente, pedagogo brasileño, y de él
recuperamos muchos elementos y actualizamos también desde la práctica de lucha, de resistencia de los movimientos populares en América Latina. Uno de los aspectos centrales que recuperamos de Paulo Freire es precisamente que él escribió y actuó desde la pedagogía del oprimido. Y decimos pedagogía de lo oprimido y no para los oprimidos. Porque muchas veces, incluso en las universidades, pero también en muchos otros espacios educativos, institucionales, se consideró que se podía hacer una extensión de la universidad hacia los territorios, una extensión de conocimientos y de saberes, como si en la universidad estuvieran todos los saberes y en los territorios vulnerables no hubiera conocimiento. Paulo Freire precisamente nos enseñó que hay conocimientos diferentes y entonces la importancia del diálogo de saberes para poder construir los conocimientos necesarios para las luchas por la libertad, por la realización de la emancipación de los pueblos. Soy parte de un equipo de educación popular que se llama Pañuelos en Rebeldía. No sé si se entiende, Pañuelos en Rebeldía. Fazzoletti di libertà. Y que nuestra mirada de la educación popular entonces parte de esa idea de que es una dimensión pedagógica de los procesos de resistencia popular, de los procesos de creación de poder popular, de los procesos de rebeldía de los pueblos, que es una pedagogía de la esperanza y que es también pedagogía de la autonomía de los movimientos populares. Podríamos seguir nombrando otras dimensiones, pero nos parece esa alguna de las principales. Y es una pedagogía que nace en América Latina, que nace en nuestro continente. Por supuesto que dialoga con las experiencias pedagógicas de cualquier continente. En Palestina estuve precisamente en un encuentro sobre Paulo Freire, que fue muy emocionante porque los compañeros y compañeras que luchaban, por supuesto, contra la intervención colonialista, racista del Estado de Israel, decían que necesitaban la pedagogía de Paulo Freire para encarar procesos de descolonización, de defensa de su identidad, de defensa de su cultura, frente a lo que intentaba matar todo rasgo de identidad. Y en América Latina, precisamente, la educación popular para nosotras, nosotres, es pedagogía de la descolonización, pedagogía de la despatriarcalización, y por eso pedagogía feminista, y pedagogía de la desmercantilización de los saberes y de las prácticas sociales. Por eso es también pedagogía feminista, antirracista, anticapitalista. Y es una pedagogía que nuestra experiencia desde Pañuelos en Rebeldía, desde nuestro equipo, en diálogo con muchos colectivos de educación popular, pero también colectivos feministas y movimientos populares, la pensamos y la asumimos como un aporte a la creación colectiva de conocimientos. Y eso me parece importante decirlo en la universidad, porque así como Paulo Freire planteaba la necesidad del diálogo de saberes, también discutía cómo son los procesos de conocimiento. Y uno de los aspectos que para nosotras y nosotros es muy importante es la relación teoría-práctica. Es decir, los conocimientos, ¿de dónde nacen? ¿Están acumulados en los libros solamente? ¿O los libros y textos expresan la acumulación de conocimientos que han hecho los pueblos? Este es un tema
muy importante a dialogar en las universidades. Nos interesa mucho hacerlo, porque hace a una mirada sobre la epistemología, la forma de creación de saberes. Por ejemplo, si pensamos en América Latina, voy a hablar más desde ese lugar, algunos de los conceptos principales con los que trabajamos hoy no nacieron en las universidades, sino en las organizaciones populares. Por ejemplo, soberanía alimentaria. Es un concepto que nace y que lo desarrolla la vía campesina. Todos los temas de cuidado de las semillas, ¿sí? De la semilla campesina, del debate contra la semilla transgénica, es algo que creó desde su experiencia y su práctica el movimiento campesino internacional. La vía campesina es internacional. Si pensamos en nuestro país, Argentina, las madres de Plaza de Mayo, que son las madres de los desaparecidos, desaparecidas en la dictadura, en la última dictadura, ¿no? Años 76 al 83, las madres crearon la idea, el concepto de socialización de la maternidad. Cuando ellas dijeron, no salimos a luchar solo por nuestro hijo o hija, sino por todos los desaparecidos y desaparecidas, dijeron primero, pero después también dijeron por todos y todas los que luchan contra el sistema capitalista, patriarcal, colonial. Por eso las madres pueden ir a visitar a las compañeras en lucha en Kurdistán o en Palestina o en el Movimiento Sin Tierra del Brasil. Es decir, acompañan las luchas porque todas son las luchas de sus hijos e hijas. Y el concepto de socialización de la maternidad para quienes somos feministas es muy importante, porque nos han enseñado que la maternidad es un hecho privado. Y no hay nada más privado, nos dicen, que tener un hijo. Y eso implica la propiedad de la madre respecto al hijo e hija, incluso en los sectores populares, eso es muy fuerte. Por ejemplo, nosotras hemos hablado mucho con jóvenes, adolescentes, con maternidades adolescentes, y cuando le preguntábamos por qué, como adolescentes, porque primero pensamos que era que no sabían cuidarse y que por eso quedaban embarazadas. Y después decían, no, nosotras decidimos, porque es lo único que podemos tener, un hijo o hija. Entonces nosotros decíamos, pero el hijo o hija no puede volverse propiedad privada de la madre. Claro, y eso era un problema, pero también era una construcción colectiva con ellas. Tenían que encontrar otras formas de ser, que no significara solo tener hijos e hijas de su propiedad. Y así, si revisamos otros conceptos importantes para la lucha popular y para la creación de nuevas formas de vida, el concepto de buen vivir, por ejemplo, muy importante para los pueblos originarios, es un concepto nacido también de la experiencia de esos pueblos. Y después lo recupera la academia, ¿sí? Y está bien, mejor que lo recupere y no que lo niegue. Pero reconocer que esto tiene que ver con saberes construidos colectivamente en la lucha organizada de los pueblos es muy importante. Entonces la educación popular, decía, para nuestro equipo, para algunas corrientes con las que integramos nuestra mirada, es pedagogía de las resistencias, es pedagogía de las rebeldías, es pedagogía del poder popular, otro concepto importante para nuestras luchas,